Si nosotros tendemos a quedarnos con la idea que solamente nos muestra el algoritmo, probablemente se nos pasen cosas importantes. Soy Matías Aguad, tengo 28 años, soy licenciado en Ciencias de la Comunicación y trabajo en la Gaceta de Tucumán hace 8 años. Hemos dado talleres y clases sobre alfabetización mediática e informacional, que parece un término medio abstracto, pero que implica conceptos que nos ayudan a estar más cerca de la verdad en las redes sociales y los medios de comunicación. Es decir, son barreras que uno puede poner respecto a la desinformación, son conocimientos que nos ayudan a estar más conscientes sobre lo que leemos, quiénes son las personas que están produciendo la información, cómo lo hacen, cuáles son los riesgos, cuáles son los beneficios también, es decir, una serie de herramientas para pensar mejor en estos ámbitos digitales donde hoy tanto estamos ante las pantallas. Lo que hicimos fue tratar de pensar cómo nos informamos hoy. Hemos visto estadísticas que plantean que la mayoría de los jóvenes hoy acuden a TikTok, a Instagram, a WhatsApp y a Twitter, mucho más que a los medios tradicionales, y hemos tratado de pensar cómo eso implica un riesgo cuando hay una manipulación del otro lado y que tener ciertas herramientas para poder identificar esas desinformaciones es importante. ¿Cuál es el riesgo? Que de repente uno se encuentra con un tweet de, por ejemplo, un usuario que tenga la tilde azul, que hasta hace unos años era sinónimo de verificado, o sea, alguien creíble, que dice, por ejemplo, que en Tucumán en 2022 hubo saqueos y se apoya en un video sacado de contexto de 30 segundos en donde se observaban decenas y decenas de personas corriendo en el puente Lucas Córdoba acá en Tucumán en 2022 y una persona con la cuenta verificada decía acá hubo saqueos y es culpa de X gobierno. Más allá de las cuestiones políticas, lo que nos interesaba era pensar cuál podría ser la intencionalidad de esa persona y cómo verificar si es que hubo o no saqueos. Es un hecho que no da igual, es decir, para la sociedad, si hay saqueos hay un costo y si no hay saqueos también es otro el panorama. Entonces, la idea es ser conscientes de que no da igual lo que leemos y que hay que tener ciertas barreras para poder aspirar a cierta veracidad. Y que hoy estamos en un contexto en donde los avances de la tecnología son tan frecuentes y son tan rápidos que quizás lo que nosotros creemos hoy que parece real en 5 años o en 2 años o en 5 meses con la IA, por ejemplo, bueno, es más difícil ver que nítidamente es verdad o no. Cuando los medios de comunicación que hoy consideramos tradicionales tenían el dominio de la información, había cierto tratamiento profesional, con errores obviamente, pero con un chequeo de fuentes, con una consulta previa a tal o cual entrevistado en caso de que haya, por ejemplo, el rumor de un incendio en los valles de Tafí. Si un periodista recibe esa información y la recibe hoy, lo que hace es verificar, es llamar a los bomberos, llamar a la defensa civil, llamar a cualquier persona que pueda asegurar que lo que sucedió efectivamente está desarrollándose. Y hoy en las redes sociales parece que cualquier persona obviamente puede grabar, puede registrar, se sube y perdés por ahí el control de quién emite. Y puede haber gente bien intencionada que diga datos reales y gente malintencionada que arma una nube medio contaminada de cosas, y ahí es cuando tenés que ponerte bien los lentes de la conciencia y a partir de ahí tenés una aproximación a algo más verídico. ¿Cuáles son los intereses detrás del que emite desinformación? Por ejemplo, desprestigiar a alguien, generar clics en un sitio web, o sea, una rentabilidad, intereses políticos o simplemente generar confusión, es decir, aportar a un contexto de incertidumbre. Y claramente puede haber gente que no tenga esas intenciones de informar, sino simplemente de generar problemas. Entonces sí, hay que estar atentos a eso. Si nosotros tendemos a quedarnos con la idea que solamente nos muestra el algoritmo, probablemente se nos pasen cosas importantes. Por ejemplo, si a mí me gusta la cocina y de repente me gusta entrar a TikTok y le doy mucho like o simplemente me quedo unos segundos viendo videos de recetas y es probable que el algoritmo tienda a centrar todo el contenido en eso.
Ahora, de repente, el dólar subió a 3.000 pesos y es importante porque eso me influye a mí en cuanto, no sé, me va a costar la harina. Pero el algoritmo, si es la única forma en la que nosotros nos informamos y tenemos la mediación con el mundo, no detecta que a mí me interesa lo del dólar, no me lo muestra. O sea, se nos pueden pasar un montón de cosas importantísimas que tienen impacto en nuestra vida porque de repente no nos detenemos a ver ese tipo de contenidos en esa red social. Por eso lo que planteamos es, tratemos de estar informados de distintas formas. No solamente nos quedemos con TikTok, entendamos que hay ahí una ventana, que también tenemos nuestros sesgos, es decir, que las redes tienden a mostrarnos lo que nos gusta, por lo tanto, lo que no nos gusta, es tan simple como eso, no va a estar, y a veces lo que no nos gusta es importante. Digo, no todo el mundo piensa como nosotros, uno entra a Twitter y quizás se queda con la idea de que X persona es el diablo y C persona es el ángel, ¿no? Entonces, hay algo de cámara de eco que se llama, es un fenómeno en el cual uno está en una caja y retumba solamente la voz propia. Entonces, no escuchamos gente que piense distinto a nosotros y tendemos a creer que nuestra lógica de pensamiento es la única válida. Entonces, a veces está bueno salir de esa caja con este tipo de conocimientos para ser un poquito más conscientes de eso. Creo que hay que leer autores que estén hablando del tema. Creo que hay que tratar de leer varios medios de comunicación, no solamente uno propio, o sea, local, sino si estamos en una provincia X, bueno, hay seguramente uno muy fuerte y podemos ir a también los alternativos, no quedarse con una sola voz y tratar de leer libros seguramente, es decir, aspirar a desconfiar o no creer que todo lo que vemos es exactamente como se nos muestra. Por ejemplo, ¿qué hacer para evitar la desinformación? Una de las cosas es dudar del título si es impresionante, es decir, si apela a la emoción, si tiene mayúsculas, si tiene ciertas herramientas que apelan a que nosotros compartamos rápidamente ese contenido. Bueno, probablemente ahí estemos ante un caso de algo que no sea tan así como lo están planteando, ¿no? ¿Qué otra cosa podemos hacer para estar más informados o más conscientes? Preguntarnos antes de compartir, ver si la información que nos ha llamado la atención ha salido en algún medio de comunicación serio y si se ha replicado en otros medios también, qué voces son las que emiten ese mensaje, en qué fecha lo han hecho, si la imagen también nos llama la atención. Hoy hay muchas formas de editar una imagen, de crear imágenes que nunca existieron y son muy verosímiles, pero todavía hay formas de detectar detalles, no sé, por ejemplo, en los dedos a veces se ven que hay 4 dedos en las manos, o en la piel está muy brillosa. Todavía hay formas de hacerlo. Creo que hay que estar despiertos y al mismo tiempo atentos a lo que dicen ciertos autores.